esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe. Muy buenas tardes, amada audiencia de FM 94.1 La Predicadora. ¿Cómo estás? Espero que estés bien en este día, jueves 14 de marzo. Agradeció al Señor por permitirme estar acá en los estudios de La Predicadora FM 94.1. Gracias a Dios por la vida de mi amigo, mi hermano, mi compañero de milicia, Mauro Sánchez en la operación técnica. Estamos con la ayuda del Señor hasta las 17 horas. Vamos a estar 2 horas compartiendo palabra de Dios. Mi nombre es Elías Escubilla y este es el programa Evangelio Eterno. Como cada jueves, agradecidos al Señor por estos días, ¿sí? Ya desde el lunes, ¿no? Este día también de lluvia, oramos, estamos en contacto con varios hermanos y hermanas que, les agarró las inundaciones. Sabemos
las zonas, las noticias, lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Así que oramos por cada hermano, por cada hermana, ¿sí? Y sabemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de cada situación, así que te invitamos a que te quedes en la sintonía. Espero que estés bien en este día, mucha humedad, ¿no? Llueve, para y así sucesivamente, pero bueno, qué bueno que podamos encender la radio y escuchar palabra de Dios, escuchar alabanzas, ¿sí? Tener novedades, noticias de los hermanos que estamos orando y también aquellas peticiones que se presenten en este nuevo programa, así como en cada programación de esta hermosa radio que es de mucha bendición. Agradezco al Señor por la familia Benítez, bueno, por mi amigo también, ¿no? Que se está recuperando ahí, Mauro, ¿no? Gracias a Dios porque puede estar mi amigo también con un tema de salud, pero ya está mejor, así que así como cada hermano y hermana que están pasando tal vez por problemas de salud, por problemas económicos, por problemas con el tema de las inundaciones, de la lluvia, oramos para que el Señor ponga su mano, para que el Señor cubra cada área, supla cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria, como lo expresaba Pablo a los hermanos de Filipos, ¿no? Capítulo 4, versículo 19, ¿sí? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, aquellos hermanos de Macedonia, y qué bueno que nosotros podamos tener presente siempre la palabra de Dios, presente en todo momento, sabiendo que la palabra de Dios no vuelve vacía y que siempre será prosperada según la voluntad de Dios, en lo que Él quiere hacer en cada vida, en cada área, en cada corazón. Así que te invitamos a que te quedes en la sintonía. Si estás escuchando por primera vez, ¿sí? Que no cambies de radio, que puedas estar en este dial, que tenemos palabra de Dios para compartirte, para dejarte a tu corazón, a tu vida. Y sabemos que el centro de la Biblia es el Señor Jesús. Siempre me gusta decirlo, ¿no? Él es la palabra que dice en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿sí? Ya desde el versículo 12, 13, 14, que nos dice que la palabra se hizo carne, tabernaculizó, y el verbo fue hecho carne, ¿sí? Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya en la encarnación de Cristo, como mencionábamos a los hermanos de Filipenses, en el capítulo 2 Pablo decía, ya en la encarnación vemos el vaciamiento, la kenosis de Dios en cuanto al despojo, que dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo, ¿no? Él se vació de los privilegios, nunca dejó de ser Dios, sino de esos privilegios de su gloria. Por eso también vemos cuando ora, en el capítulo 17, le pide al Señor aquella gloria que tú me has dado, ¿no? Y eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? La peor humillación, la peor muerte, ¿sí? Vergonzosa, dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre, ¿sí? Tenemos por medio de la sangre de Jesucristo, Él suplió lo que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación y podemos de pasar de ser enemigos como lo éramos por causa del pecado, ahora somos amigos de Dios, no solamente eso, sino hijos y coherederos juntamente con Cristo, hermanos. Mirá qué bueno lo que nos señala la palabra de Dios, las propuestas de este evangelio eterno, estas propuestas eternas que tenemos como hijo de Dios, que podemos despertar, abrir nuestros ojos y saber que el Señor es nuestro amigo, que Él es nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él conoce nuestras peticiones, que Él conoce nuestros corazones, que Él sabe, hermanos, de qué tenemos necesidad, ¿no? Por eso, qué bueno que podamos hablar con el Señor y pedirle al Señor con entendimiento, ¿no? Pedirle al Señor que Él nos llene con su Espíritu Santo, que Él toque cada área de nuestras vidas,
¿sí? Que Él realmente transforme cada corazón, cada hogar. Decirle al Señor, presentarle nuestra familia, presentarle nuestro trabajo, presentarle nuestra salud, presentarle al Señor cada problema espiritual, familiar, cada área, el Señor lo llena todo, y por eso podemos proclamar a viva voz que Cristo vive, que Cristo no es una monotonía, ¿sí? No es un pasatiempo, una religión, sino que es una relación, una comunión que tenemos por medio de sus méritos, por medio de su sangre, de su sacrificio, ¿sí? Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos guía a Cristo, nos guía a Jesús, nos guía a toda verdad, y por eso podemos estar acá nuevamente para hablar de este Evangelio eterno. Así que te invito a que te quedes en la sintonía, te quiero pasar los números y luego estaremos orando. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de la predicadora. 11 60 39 33 75. También tenemos el número de línea para que puedas estar llamando también, el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también estamos saliendo por Facebook, la predicadora 94.1, señales antes del fin. Y también estamos saliendo por la aplicación de la radio, que es la predicadora 94.1. Qué bueno, ¿no? Tenemos varios medios. Gracias al Señor por lo que estamos compartiendo. Y bueno, mencionarte como cada jueves compartimos un devocional en nuestra congregación, en la congregación a la cual pertenezco, que es Ministerio El Incomparable. Tanto en Instagram, en Facebook, como en el canal de YouTube puedes encontrarnos de esa manera, Ministerio El Incomparable, y todos los días estamos compartiendo con ayuda del Señor reflexiones, versículos de la palabra de Dios. Y hoy compartimos un versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel, ¿sí? Un solo versículo compartimos en el capítulo 3, versículo 1, pero en el devocional del día de hoy vamos a leer hasta el 3. Sí, dice la palabra de Dios: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El versículo 2 dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Gloria al nombre del Señor. Así que este rollo, ¿no?, que tiene que ver con la palabra, con la ley de Dios, que este sacerdote de Jerusalén, que luego cuando fue enviado también, cuando fueron exiliados con todo el pueblo, pasó a ser el profeta de Jerusalén, que fue contemporáneo a Daniel, ¿no? Daniel estaba en la corte del rey y Ezequiel estuvo con el pueblo, ¿no? Y cuántas cosas podemos mencionar. Pero bueno, quiero compartirte el devocional y luego pasar una alabanza, pero enfatizar en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al rollo, en cuanto a la palabra de Dios, que en primera vista podemos decir que el Señor nos llama y nos manda a que cada hijo e hija de Dios tiene que comer del rollo, tiene que comer de la ley, de la palabra de Dios, ¿sí? No hay crecimiento sin palabra. No hay crecimiento en la vida espiritual, en la vida de uno, si no se alimenta de la palabra de Dios. Así como la oración es necesaria, así como viene tomado de la mano estas disciplinas espirituales, también la palabra de Dios, hermanos, ¿no? A veces, como hemos compartido programas anteriores, decimos, bueno, voy a la iglesia para que Dios me hable. En su misericordia el Señor usa al predicador, al pastor, a aquel que tiene que traer el mensaje en tal día, en tal ocasión, y el Señor nos habla, ¿no? Y a veces el Señor nos habla y dice, mirá, la prédica se trató de que tenemos que leer la Biblia, y vamos a nuestra casa y bueno, ahí el plumero le pasamos una franela con Blén, ahí, ¿no? Y bueno, y la limpiamos solamente en el día de reunión. Pero qué bueno que puedas interiorizarte y, como vamos a compartir, internalizar como lo hizo Ezequiel, que no solamente fue de una manera teórica, sino que literal y figurativamente, podríamos mencionar, él comió del rollo y la palabra de Dios formó parte de su cuerpo y alma, hermano, todo su ser, para luego poder hablar este mensaje de endechas, lamentaciones y ayes, que lo podemos ver en el capítulo 2 de Ezequiel, versículo 10. Era un mensaje
no solamente porque él podría decir, bueno, como sacerdote de la casa de Israel, él podría haber dicho, y lo vamos a mencionar, ¿no? En cuanto a los poderosos hechos, ¿sí? A la letanía de los poderosos hechos de Dios, y con este mensaje que fue dado de parte de Dios para que pueda transmitir al pueblo, este profeta de Dios, tuvo que hablar en cuanto a todas las cosas malas y todas las cosas que hicieron el pueblo de Dios. Sencillamente se apartaron de los caminos del Señor. Por eso era inevitable la destrucción, como podemos ver, de Israel. Hermanos, fueron aplastados literalmente, incluso el templo fue destruido, pero pueden ver en todo este profeta, en todo este mensaje que tenía que dar por medio del Espíritu Santo, ¿no? Inspirado de parte de Dios, que no estaba tan lejos. La presencia de Dios, tenían que realmente volver y buscar la gloria del Señor, como podemos ver que se había ido, ¿no? Cuántas otras pasajes, y también podemos ver la visión de las ruedas que vio, cómo la presencia de Dios se alejaba, no se iba, la gloria del Señor. Bueno, creo que con esto vamos bien, ¿no, Mauro? Vos me decís, viste, si te querés enganchar ahí, viste, decís, mira, yo me parece que no va a decir nada. Gracias a Dios por la vida, mi amigo me dice más o menos, ¿no? Tenés los números dados para que puedas estar comunicándote. Vamos a orar al Señor y luego pasamos este devocional, que dicho sea de paso también lo puedes encontrar en Spotify como podcast, que lo estoy compartiendo como Elías Escubilla, y se llama Reflexiones, el título de estos podcasts que estamos compartiendo todos los jueves. Y bueno, oramos al Señor en esta tarde. Dios eterno, Padre celestial, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tus poderosos hechos. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar de pie nuevamente, Señor, como cada jueves, para transmitir tu mensaje, para hablar, Señor, tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y que en esta tarde podemos estar aquí, Señor, solamente porque a ti te plació, por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Nada podemos decir por nuestra fuerza, Señor. Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, que en esta ocasión, como estamos compartiendo, que nos da autoridad, podemos hablar, Señor, cuando hacemos tu voluntad, cuando obedecemos lo que está escrito, cuando realmente seguimos tus pisadas y nos santificamos, Señor, por medio de esta santificación que tiene que ver con tu palabra, Señor, y el agente activo, que es tu Espíritu Santo, que nos guía, Señor, que nos transforma, que sigue trabajando en cada área de nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, para que cada día podamos ser más como Jesús, más como tú, Señor. Es lo que anhelamos y lo que queremos, Señor, y como hemos compartido cada programa, ser llenos de tu Espíritu Santo es la mejor petición que te podemos decir, Señor, y pedir, Señor. Tú eres generoso, tú eres, Padre Santo, galardonador de los que te buscan, Señor. Padre Santo, como lo dice la sabiduría en Proverbios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, Señor. Que cada día podamos buscarte, Señor, al abrir nuestros ojos y al acostarnos, meditar en tus poderosos hechos, Señor. Y como estamos compartiendo de este rollo, Señor, de esta palabra que le has dado, Señor, al profeta, y en esta tarde nos hablas a nosotros, Señor, que podamos comer, Padre Santo, como lo dice el Salmo 19 también, que deseables son más que el oro afinado tu ley, tus preceptos, Señor, tus mandamientos, Señor, Padre Santo, más dulce que la miel y la que destila del panal, Señor. Eso lo dice el Salmo 19, y por eso, Señor, tomamos tu palabra, así como Jeremías lo ha comido, Señor, tu palabra, que fue por gozo y alegría de su corazón, así como Juan, Señor, en esa revelación que tuvo de Apocalipsis, dice tu palabra en el capítulo 10, versículo 10, que comió y le fue dulce, Señor, a sus labios, Señor, como miel. Por eso, Señor, que podamos alimentarnos cada día de tu palabra, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tu palabra nos da autoridad contra las acechanzas del enemigo, del diablo, Señor, contra aquellos que se quieran levantar, contra aquellos incluso falsos hermanos, falsos maestros, aquellos que quieren imponer esas falsas enseñanzas, Señor. Padre Santo, tu palabra, en la medida que nosotros nos alimentamos y nos comemos de ella, Señor,
nos produce fe para creer y nos da autoridad por medio de tu ley viva y eficaz, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Gracias, Jesús, porque podemos estar aquí. Gracias por la salud de mi amigo Mauro, por la vida de cada hermano, Señor, por las autoridades de la radio, por la familia Benítez, por Emma, por Mel, Padre Santo, por Nasa, Señor, por Diego, por Lorena, por Candela, por su familia, Señor, por cada uno de ellos, por cada hermano de la predicadora, por cada hermano de mi congregación, ministerio, el incomparable. Extiende tu mano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abrimos este programa. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Me gustaría comenzar mencionando otro relato de la palabra de Dios a modo de ilustración. Luego de que Jesús haya purificado el templo, nos cuenta la Biblia en Marcos 11, 28 al 30, que los fariseos de Jerusalén le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía esas cosas. Cuando Jesús limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que como Mesías e Hijo de Dios tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron en que sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en peligro. El punto central de esas confrontaciones tenía que ver con el tema de la autoridad. Este es un asunto fundamental en la vida de cada persona. ¿Quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestra vida? ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales o sociales? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos, los gobernantes sobre sus ciudadanos, los pastores sobre la iglesia? Para contestar estas preguntas, necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder esta pregunta tenemos básicamente dos opciones. O la autoridad proviene de Dios o del hombre. En una empresa, por ejemplo, se puede definir la autoridad como la facultad de mandar y la obligación correlativa de ser obedecido por otros. Una definición más completa sería la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos. La autoridad se define como una potestad o facultad para realizar algo. Lo cierto es que no hay manera de que podamos vivir la vida cristiana, la vida que el Señor nos ha preparado, sin tener en cuenta la Biblia. Muchas veces incluso hasta nos ponemos filosóficos a la defensiva para justificar nuestro tiempo de lectura. La realidad es que no podemos vivir sin la autoridad de las Escrituras dirigiendo nuestras vidas a puerto seguro. La autoridad de la vida de Cristo nos es otorgada a nosotros cuando vivimos lo que predicamos. El testimonio de la Escritura y nuestra vida de santificación por medio de su palabra, guiados por el agente activo que es el Espíritu Santo, nos da autoridad para hablar y hacer lo que Dios nos mandó que hagamos. Su palabra nos respalda. Ahora bien, entremos en contexto con el versículo citado. La vida de Ezequiel abarcó el gran cataclismo del 586 a.C., cuando Jerusalén, la misma ciudad de Dios, fue completamente destruida por los babilónicos y su población fue llevada al exilio. Él, que era un sacerdote, había sido llevado a Babilonia luego de la captura inicial de la ciudad en la primera deportación de los exiliados, en el 598 a.C. Allí, a orillas del río Quebar, Ezequiel, el sacerdote de Jerusalén, se transformó en Ezequiel, el profeta de los exiliados. El pueblo a quien él se tenía que dirigir estaba traumatizado. Habían sido testigos de una brutalidad de la guerra y habían perdido a sus seres queridos en la masacre. Exhibían los síntomas de los refugiados desgarrados por la guerra. Estaban aturdidos y estupefactos por el terror que les había sobrevenido y que agobiaba sus vidas cada día. Las descripciones gráficas de la violencia que hace Ezequiel
con toda justicia perturban a los lectores contemporáneos que viven en relativa calma. Pero, si nos ubicamos en medio de una comunidad que no podía borrar las memorias vividas del terror, estas terribles descripciones están más cercanas a la realidad diaria de lo que nos podemos imaginar. Con el exilio, el pueblo luchaba con el problema teológico de cómo vivir después de que la ciudad ha sido conquistada. Capítulo 33, versículo 21. Literalmente, la ciudad fue derribada o aplastada. El fin de Jerusalén dio como resultado la destrucción del templo, el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las disciplinas de la vida espiritual hicieron del templo un requerimiento. Sin él, vivir con el Señor parecía algo imposible. Ante una calamidad así, la comunidad del exilio fue tentada a abandonar la vida con Dios y a adoptar los modos de vida de sus captores babilónicos. Ezequiel estaba convencido de que esa no era la respuesta. Él aún veía un camino en el futuro con el Señor. Al recibir el mensaje de este profeta, descubrimos que puede haber una vida futura con Dios luego de que el mundo se hace pedazos por la calamidad y nada de lo que nos era conocido permanece. Porque la vida futura en el plan divino del Señor no será desbaratada por las circunstancias deplorables que se esté viviendo. La autoridad suprema descansa en los brazos poderosos del Señor y no en las potencias mundiales. Confrontando un suceso tan inexplicable, Ezequiel comenzó con lo que había heredado, la extensa historia de la presencia de Dios con el pueblo. Enfrentado con la evidencia de que la historia había llegado a su fin, él retoma el conocido relato del Señor con Israel. Pero cuando Ezequiel vuelve a contar la vieja historia, la adapta a un tono diferente. Al relatarla nuevamente, no tuvo como rasgo distintivo la letanía de los poderosos hechos de Dios, sino un extenso registro de actos de rebelión de Israel, capítulos 16, 20 y 23. Enfrentado con una situación radicalmente nueva, releyó el documento original del pueblo de Dios y encontró una palabra de parte de Dios que nunca antes se había escuchado. Este es el origen de la práctica de la sinagoga, literalmente la reunión o la congregación. Los exiliados descubrieron que la presencia del Señor estaba tan cerca como una reunión en la que se leen las Escrituras juntos. Al llegar al callejón sin salida de una forma de vivir, nosotros como exiliados nos congregamos a practicar las disciplinas espirituales para descubrir una vida con Dios que durante mucho tiempo ha pasado inadvertida. El pecado toma territorio cuando se desobedece a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y no es nada menor decir que es allí cuando nos creemos tener nuestra propia autoridad o reglas de vida lejos del propósito por el cual fuimos creados. Ezequiel comió las Escrituras, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Capítulo 3, versículo 2 al 3. La cercanía de la lectura de la palabra de Dios era tan física como espiritual. Aquel que toma autoridad mediante la palabra no solo lo hace de una manera teórica, sino que la palabra viva de Dios afecta a todo su ser. La escritura en Ezequiel pasó a ser parte de él, cuerpo y alma. Al digerirla, el profeta fue transformado. Fue nutrido con normas que le dieron nuevos ojos para ver y oídos para oír lo que la vida con Dios significaría para su época y lugar. Al tragar endechas y lamentaciones y ayes, capítulo 2, versículo 10, descubrió que el colapso de la forma de vida del pueblo de Dios no era sorpresivo. Hacía mucho tiempo que estaba por venir. Vio que su verdadera historia consistía en haber ignorado, traicionado y burlado a Dios, lo que había traído un fin aplastante a la relación que había mantenido con él. La vida no podía continuar así. Era inevitable que el Señor destruyera la nación, la ciudad y el templo. Como mencionaba, el profeta come, literal y figurativamente, un mensaje de endechas, lamentaciones y ayes. Ezequiel internaliza la palabra de Dios hasta que llega a ser una parte de su ser. Esta palabra de dolor y pérdida nutre el cuerpo y el alma del profeta. Las amargas noticias tienen un sabor sorprendentemente dulce que recuerda la dulzura de la ley. Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmos 19, versículo 10. Y a otro rollo que come Juan. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Al comer Ezequiel la palabra, vislumbramos el propósito de las disciplinas de la vida espiritual. A través de la oración y el estudio, la oración y servicio, regularmente digerimos la palabra de Dios hacia el centro de nuestro ser, y allí nos alimenta, nos transforma y adquirimos autoridad mediante la palabra que nos rige, y es allí donde nosotros somos ese pedestal que como Iglesia de Cristo pone en alto la máxima autoridad de todo, su palabra. A pesar de su contenido, la palabra de Dios tenía sabor dulce en la boca de Ezequiel. Jeremías también comió la palabra de Dios, la que se transformó en alegría de su corazón. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Querido amigo, leer la palabra de Dios en momentos buenos y no tan buenos, en las mejores circunstancias o en las noches más oscuras, estando en un peldaño más de santificación o siendo restaurado por pecados cometidos, de cualquier manera vas a ver la palabra de Dios como autoridad cuando aprendas a tenerla como la necesidad principal para vivir. ¿Tenemos algo que decir a los demás cuando obedecemos a la palabra de Dios? Cuando llevamos una vida de oración y lectura de su palabra, cuando somos llenos de su Espíritu y nos dejamos trabajar por la voluntad perfecta del Señor. Solo crecemos cuando comemos del rollo, cuando esa miel indescriptible es nuestra metamorfosis de la que hablaba Pablo a los hermanos de Roma. Te invito a copiar uno o ambos pasajes en un marcador de libros para leerlo cada vez que abras tu Biblia, como una consagración para tu estudio y búsqueda de Dios. También a que la Biblia sea la máxima autoridad que gobierne y dirija tu caminar, y a que puedas llegar a decir, como aquella canción antigua, tu palabra me da autoridad, y en mi vida reinarás. Dios te bendiga. La creación oyó la voz de su Creador, del polvo vida él sopló y al mundo forma dio. Toda la oscuridad se fue al oír su voz. La noche pronto se terminará, tu luz la vencerá.
Dios es por nosotros, ¿por qué voy a temer? Nada podrá negarle su gloria y su poder. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros, ¿por qué voy a temer? Nada podrá negarle su gloria y su poder. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer, nada podrá negarle su gloria y su poder. Solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer, nada podrá negarle su gloria y su poder. Gloria al nombre del Señor. Continuamos con más Evangelio Eterno. Pasa rápido, ¿no? ¿Viste? Porque se ponen a hablar a lo primero, ¿viste? Yo no lo agarro. No, qué bueno lo que estamos compartiendo acerca de este devocional, ¿no? De lo que tuvo que comer. Y bueno, ya en el versículo anterior, por eso, para entrar un poco en contexto, estamos viendo acerca un poco de lo que tiene que ver con lo que estaba atravesando en ese tiempo el profeta y el pueblo de Dios, ¿no? Estaban siendo cautivos por los caldeos, por los de Babilonia, y sabemos la historia, ¿sí? Y era nada fácil lo que tenía que decir. Luego dice, bueno, en el versículo 4, luego de que comió, ¿no?, que le fue dulce, hijo de hombre, me dijo, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Tenía la palabra del Señor. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos en oración, cuando buscamos al Señor, cuando vamos a la Biblia específicamente y estudiamos su palabra, no es para decirlo, ay, yo sé, no es para decir, oh, me sé, mirá qué sabiduría que tengo yo. No, es primeramente para que el Señor nos ministre, para conocer al Señor, ¿no? Para conocer al Señor. Y realmente es para que nosotros podamos ver el mensaje, lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos dice a través de su palabra, individualmente hablando, que tenemos que corregir en nuestra vida, ¿no? Es como siempre lo he mencionado, ¿no? Aquel escritor que decía, no es para encontrar los errores de la Biblia, sino porque la Biblia es inerrante. No vas a encontrar errores, sino para encontrar nuestros errores en la palabra de Dios. Señor, decime qué tengo que corregir, qué tengo que cambiar. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, ¿sí?, como discípulos que somos, como aquel que oye, aquel que aprende, aquel que obedece, y obedecemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra y nos ministra a través del Espíritu Santo,
Es ahí, hermanos, cuando nosotros tomamos autoridad, cuando realmente nosotros como hijos de Dios podemos, ¿sí?, ministrar a otro. Eso es lo que pasó también con Esdras. Dice la palabra de Dios que este sacerdote también dice que preparó su corazón para inquirir la ley, para estudiarla, para examinar la ley y para cumplirla, ¿sí? Preparó su corazón para esto, para estas tres cosas, ¿sí? Para cumplirla, para vivirla, para obedecerla y para enseñar luego también a otros. De la misma manera, ¿sí?, no podemos preparar nuestro corazón si hacemos nuestra voluntad, si escuchamos gente que no tenemos que escuchar, si estamos influenciados por muchas cosas, ¿sí? Podemos llamarle el nombre que vos quieras, las redes sociales, lo que tiene que ver con las series de televisión, lo que tiene que ver, que no es malo, ¿no? Pero cuando ponemos en primer lugar muchas cosas, realmente no ponemos en primer lugar la palabra del Señor, ¿qué autoridad qué podemos hablar, hermanos? ¿Qué podemos decir? ¿Sí? Realmente de la abundancia del corazón habla nuestras bocas, decía el Señor, ¿no? Y realmente es así. En este tiempo que estaba pasando estas calamidades, ¿no? El sacerdote de Jerusalén se transformó en Ezequiel, el profeta de los exiliados, el pueblo a quien él se tenía que dirigir, que estaba traumatizado por todas las cosas, la masacre, hermanos, toda la brutalidad de guerra que estuvieron viviendo, ¿no? Síntomas desgarradores por las guerras, síntomas de terror que les había sobrevenido, como habíamos compartido, y descripciones gráficas de violencia que hace Ezequiel, que realmente estaban pasando el pueblo de Dios por causa de la desobediencia, por causa de darle la espalda al Señor. Sabemos la historia, que todo el tiempo a través de la historia del pueblo de Israel, el Señor mandaba profetas y el mensaje siempre era el mismo: volveos a mí, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de la maldad de lo que están cometiendo, ¿no? Y en el versículo 5 decía el Señor: habla a ellos en el 4 con mis palabras, en el 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Estás hablando con realmente tu pueblo, ¿no? Con parte, vos sos parte, y le decía, no de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. El 6 dice: no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. De cualquier manera, como hemos compartido también, la palabra de Dios nos respalda. Cuando nosotros obedecemos, cuando el Señor nos manda a predicar o anunciar las buenas noticias, este evangelio eterno, la palabra del Señor a tal lugar, si obedecemos la palabra de Dios, nos va a respaldar. El Señor nos respalda, hermanos, cuando nosotros realmente llevamos una vida conforme a la voluntad del Señor. Mas la casa de Israel no querrá oír, le decía el Señor a Ezequiel, porque no me quieren oír a mí, no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ya había una advertencia de parte de Dios para Ezequiel, diciéndole: mirá que no te van a querer oír, ¿no? No te querrá oír porque no me quiere oír a mí, ¿sí? ¿Esto no te suena familiar, querido lector de la Escritura, amigo y hermana que estás del otro lado? En el tiempo de los reyes, ¿sí?, cuando estaba el sacerdote, ¿sí?, el profeta, ¿sí?, y el juez, que era Samuel, cuando el Señor le dice: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, ¿no? De la misma manera, ya desde ese tiempo podemos ver cómo reyes tras reyes, como alguno que, bueno, se rescataba como quien dice, ¿no? Que alguno podría decir, bueno, este no era tan malo, ¿no? Habían algunos buenos, por sobre todo en los reinos, en el reino del sur, que tenía que ver con Judá, pero bueno, después todos fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Y de la misma manera, ¿no? No te querrá oír porque no me quiere oír a mí.
la misma palabra que le decía a Samuel y la misma palabra que dijo también Dios al profeta Jeremías, ¿no? Cavaron para sí cisternas rotas y primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y qué tremendo es esto, hermano, qué tremendo lo que estamos compartiendo. Y el 8 dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, dice el versículo 9, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Qué tremendo. Y me gusta también, fíjense en otra versión que nos dice también como para poder ilustrarlo un poco más, en el versículo 8 y en el versículo 9 dice el Señor, sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, porque por muy rebeldes que sean. En otra palabra, te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. ¿Sí? El Señor le advertía y le decía, no le tengas miedo, no les tengas temor, y tenía que hablar lo que el Señor le dijo que hablase. Y dice en el versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y el 11 dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Qué tremendo, ¿no? Y en otras palabras dice, luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón, escúchalas atentamente para tu propio bien. Es como que te está diciendo, a mí me gusta agregar, mirá, querido, es para tu bien, ¿no? Que la palabra del Señor, que mis palabras penetren en lo más profundo de tu ser, en tu corazón. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, así dice el Señor omnipotente. ¿Sí? Escuchen o dejen de escuchar, tenés que decir el mensaje. ¿No te suena, hermanos, a que nosotros también como hijos de Dios, el Señor nos manda a nosotros a qué cosa? A discipular, a hablar las buenas nuevas de salvación, a predicar el Evangelio, hermanos. Y ahí van a haber personas que te van a escuchar tal vez, y van a haber personas que no te van a escuchar, como le pasó a Pablo en Atenas, cuando empezó a hablar de la resurrección. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, dijeron, ya te oiremos después, ¿no? Muchos le prestaban atención y se fueron, ¿no? Pero habían algunos que habían creído, ¿sí? El Areópagita, Dionisio y también una mujer que se llamaba Dámaris, que la palabra de Dios nos remarca ahí en la Biblia, en Hechos capítulo 18, habían creído juntamente con otros hermanos. De la misma manera, el Señor nos llama a predicar el Evangelio, hermanos, tal cual está. No tenemos que realmente decir, como le pasaba a Ezequiel, no decirle, por favor, no, decirle el mensaje tal cual es, decía, te escuchen o no, el Señor les dio la autoridad para hacerlo. Él había comido la palabra y dice el Señor en el versículo, como estábamos compartiendo el 10, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, ¿sí? La palabra de Dios nos manda a realmente escuchar la palabra, y no solamente eso, sino a hablar la palabra del Señor. Algunos, como estamos compartiendo, creerán, otros no. Nosotros somos encargados de hablar la palabra del Señor. El Espíritu Santo es
el que convence de pecado, de justicia y de juicio, en aquellas personas que realmente aceptan al Señor. Como hemos compartido el programa anterior acerca de andar en libertad, porque busqué tus mandamientos, acerca de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Y acá podemos ver, hermanos, que ellos habían creído, esos discípulos, de una manera intelectual, con un conocimiento, ¿sí? Que convence realmente. Pero esa no es la fe que nos referimos en cuanto a la fe que salva, porque no solamente viene tomado de la mano de este conocimiento, sino de un arrepentimiento, hermano, para con Dios, y una fe en Jesús, de creer en Jesús, un arrepentimiento, ¿sí? No solamente un conocimiento intelectual, como muchos tienen, bueno, a ver, me convenció, ¿no? Como lo decía Agripa, mira, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo le dijo, ¿no? Realmente es creer en el Señor y arrepentirse, un cambio, una conversión. Por eso la fe que salva, la fe verdadera, viene con el arrepentimiento, ¿sí? Y con una conversión, con un cambio de rumbo, con un cambio de nuestra mentalidad, con un cambio de nuestra manera de pensar. ¿Qué te parece? Realmente, estamos tomando autoridad, ¿no, amigo Mauro? Y vos que estás del otro lado, en cuanto a la palabra del Señor, y seguramente mi amigo se va a conectar ahora en la segunda hora, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, estamos hablando, porque mira, se va pasando la hora, pero vamos a hablar luego, vamos a seguir hablando en cuanto a la autoridad que el Señor nos ha dejado. Sabes que la máxima autoridad en la iglesia no es el pastor, no es aquel ministro, no es aquella persona que sirve, ¿sí? Podríamos decirlo incluso 24/7, que está ahí, como que le decimos, bueno, no, la máxima autoridad es la palabra del Señor, hermanos. Es nuestra regla de fe y conducta, y en la medida que nosotros nos acerquemos a ellas, vamos a ver los cambios, vamos a ver realmente a producir los frutos, el fruto del carácter de Cristo, hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso, acercarte al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia en esta tarde que Él nos regala, ¿sí? Y que podemos estar compartiendo. Y vamos a mencionar unas cositas más. Bueno, nos queda un minuto, pero estábamos compartiendo acerca de esto, ¿no? Cuando Ezequiel vuelve a contar la vieja historia, la adapta a un tono diferente como estábamos compartiendo. Al relatarla nuevamente, no tuvo como rasgo distintivo la letanía de los poderosos hechos de Dios, sino un extenso registro de actos de rebelión de Israel. Hermanos, el Señor, Dios, nuestro Dios Todopoderoso, toma nota de todas las cosas, ¿sí?, que por la desobediencia hace el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este tiempo. Mirá, en el capítulo 16, 20 y 23, no se habían arrepentido, ¿sí? Y había un registro extenso de los actos de rebelión, todas las cosas que hicieron, ¿sí?, por darle la espalda al Señor. Vino las consecuencias de su pecado, hermanos. Se agravó su dolor, se agravó en este pueblo obstinado, como estamos compartiendo, y Dios le mandaba a Ezequiel que hable las palabras que él había puesto en él, hermanos, este rollo. Te escuchen o no, ¿sí? No les tengas miedo, no les tengas temor, habla lo que yo te mando. Así que bueno, voy a leer un mensaje y luego pasamos la tanda publicitaria. Dice: buen jueves para todos. Hola Eli, Mau y oyentes, hermoso devocional y todo lo que se está compartiendo. Escuchándolos como siempre, me hacen compañía. Dios siga usando sus vidas. Saludos desde la playa, nos manda nuestra hermana Natalia. Mirá, se ríe Mauro, ¿viste? ¿Te das cuenta? Gracias a Dios por la vida de Nati. Gracias Nati por estar, por dejar tu mensaje. Y ahora sí, vamos a la tanda publicitaria. Me consume tu fuego. Inicio de espacio publicitario. No todas las aguas son iguales. No todas me cuidan como Bethesda bajo sodio. El agua de mesa, purificada bajo los más rigurosos procesos de filtrado hiposódico. Bethesda cuida mi salud y cuida mi cuerpo.
Conseguila en bidones retornables de 20 litros, al precio más bajo del mercado. Bethesda, nos acercamos a las puertas de tu hogar. Comunicate al 11 55 15 55 36. Bethesda bajo sodio, el agua de tu mesa, el agua de tu vida. Paz y bendecida vida para todos. Somos los pastores salmistas Ángel Ramón y Mena Ferreira. Y junto a nuestros colaboradores te invitamos a escuchar nuestro programa radial titulado Somos de Yeshua El Salvador, todos los martes de 10 a 12 horas por La Predicadora 94.1 Tu Radio. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16 a 18 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, entre Ortega y Cine, a 2 cuadras de Ruta 3 por Tres Cruces. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Te invitamos a escuchar Un Tiempo con Dios, un programa de la Iglesia Casa de Oración, Tiempo de Buscar a Dios. Todos los martes de 13 a 15 horas, junto a sus conductores Adriana Rodríguez, Leo Cabrera y Melanie Cabrera. Serán 2 horas donde compartiremos reflexiones, adoraciones, alabanzas y además tendremos la visita de pastores y evangelistas. No te lo pierdas, todos los martes de 13 a 15 horas. Un tiempo con Dios por el aire de tu radio. La Iglesia Casa de Oración, es tiempo de buscar a Dios, te invita a la primera confraternidad de damas. He aquí yo hago cosa nueva. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. La palabra del Señor será ministrada por la pastora Mari de Barrios. Te esperamos el sábado 23 de marzo a las 15:30 horas en Avenida Equiza 4626, entre Casaravile y Tranguay. González Catán. Todo en mi vida cambió. No faltes a la primera confraternidad de damas del año. He aquí yo hago cosa nueva. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. Todos los viernes, vigilia radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, vigilia radial por tu radio.
La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo, de esto no me avergüenzo. Continuamos con más Evangelio Eterno. No te equivocaste, estamos en vivo en los estudios de La Predicadora FM 94.1, la radio que te guía al cielo, y estamos saliendo por Facebook de esa manera, La Predicadora 94, la Predicadora Señales Antes del Fin. Ahí está, claro que sí, estamos saliendo ahí en vivo. El número de línea es el 60 71 38 45 y el WhatsApp de La Predicadora es el 11 60 39 33 75. Y se comunicó la hermana Elba González. Paz, hermana, bendiciones. Dice: paz del Señor, hermano, muy bueno está el programa. Bendiciones, saludos a su familia y a Mauro. Gracias, hermana, por estar, por comunicarse. Dios bendiga su vida. Saludos a su esposo, el pastor Pedro Rojas, del programa Adicto a la Vida, Adicto a Jesús. Así que bueno, le damos gracias al Señor por sus vidas y por cada hermano que están escuchando ahí, atentos a la palabra del Señor, ¿sí? El fin de Jerusalén dio como resultado la destrucción del templo, el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las disciplinas de la vida espiritual hicieron del templo un requerimiento, ¿sí? Sin él, vivir con el Señor parecía algo imposible para la casa de Israel. Ante una calamidad así, la comunidad del exilio fue tentada a abandonar la vida con Dios y adoptar los modos de vida de sus captores babilónicos, como estábamos compartiendo, cautivos, ¿no?, por la desobediencia, y como lo menciona Jeremías, 70 años, hermanos. Este es un profeta también que estuvo antes, durante y después del cautiverio. Y Ezequiel estaba convencido de que ese no era la respuesta. Él aún veía un camino en el futuro con el Señor. Al recibir el mensaje de este profeta, nosotros, hermanos, descubrimos que puede haber una vida futura con Dios luego de que el mundo se hace pedazos por la calamidad y nada de lo que nos era conocido permanece. Aún en las peores circunstancias vos decís y podés decir: mirá, qué difícil, qué es esto, qué difícil lo que está pasando a nivel con la nación, hermanos, todo lo que tenía que ver con el tema de las inundaciones, bueno, con la inseguridad, hermanos, con estas personas, estos narcos que están matando gente, que mataron al playero, ¿no? Qué terrible, hermanos, las inseguridades y las cosas, ¿sí? Y el mundo está cada vez peor, hermano, está convulsionado. Tuvieron que suspender las clases en Rosario por causa de estos acontecimientos, ¿no? Porque amenazaron también al gobernador de aquel lugar, ¿no? Y las medidas que se está tomando a nivel con nación, lo que están tomando, lo que está pasando, ¿no? Cuánta gente que no tiene códigos, esta gente, hermanos, que no le importa matar y asesinar a las personas, hermanos, como quien dice a quemarropa, hermanos, la brutalidad y la calamidad que está pasando esta nación, y podemos nombrar a nivel mundial, ¿no? Las guerras, lo que está pasando con Israel, hermanos, lo que está pasando también, que sigue pasando ya con Ucrania y Rusia, con cuántas guerras, cuántos conflictos está el mundo, hermanos, pero podemos ver que puede haber una vida futura con Dios, hermanos. Y alguien les preguntó ciertamente a un pastor: ¿hay esperanza para este mundo realmente? ¿No? ¿Hay esperanza? Y claro que sí, hermano, pero la esperanza tiene que ver con el reinado milenial del Mesías. Hermanos, para este mundo, el reinado justo del Señor, cuando Él venga por segunda vez,
pero ya no va a venir, como mencionábamos en la primera hora, con ese vaciamiento que se despojó de su gloria, con esa humillación, sino que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y gran gloria, como lo dice su palabra, hermanos. Y Él va a venir a establecer su reino de equidad, de justicia y de paz en este mundo, hermanos. Por eso nosotros tenemos esperanza, hermanos. Una iglesia, hermanos, sin esperanza no es iglesia. El mensaje, la buena noticia, el evangelio eterno del cual predicamos y anunciamos, es un evangelio de esperanza, hermanos, no un evangelio solamente de acá en el tiempo presente, sino un evangelio que nos habla de un futuro con Dios, una vida futura, hermanos, en el cual nosotros podemos aferrarnos a esta esperanza que tenemos, no importa lo que estemos atravesando, podemos decir que sí, hermanos, hay esperanza en Cristo, en el Señor, porque la vida futura, en el plan divino del Señor, no será desbaratada por las circunstancias deplorables que se esté viviendo. Hermanos, lo que Dios ha establecido, lo que Dios, hermanos, estipuló, lo que Dios creó, lo que Dios, hermanos, dijo, eso se hará. Hermanos, la ley de Dios, hermanos, sobrepasa y va más allá de las circunstancias, hermanos, de los conflictos que se estén pasando a nivel mundial, a nivel nación, ¿sí? Y a nivel, podríamos decir, individual en cada uno de nosotros, hermanos. Tal vez las acechanzas del enemigo, tal vez aquellas dificultades que estemos pasando, hermanos. Cuánta gente realmente que tal vez te desea el mal porque no conocen al Señor, porque están bajo el dominio del enemigo, bajo el dominio de Satanás. Cuánta gente atada en el ocultismo, en cuántas cosas, hermanos. Pero nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor. Y antes de eso, somos llamados a orar y a tener una vida de comunión con el Señor para luego poder hablar con autoridad, para hablar, hermanos, sea quien se presente delante de nosotros, hermanos, sea una persona, ¿sí?, que realmente tenga sabiduría, sea una persona elocuente, intelectual, o sea una persona que no tenga conocimiento. De cualquier manera, nosotros somos llamados a hablar el mensaje del Señor, hermanos. Por eso es necesario tener una buena base bíblica, hermanos. Tener, hermanos, por fundamento al Señor Jesús, por sobre todas las cosas. Leer la Biblia, sencillamente, hermanos, y estudiar su palabra, acudir, hermanos, en oración, que el Espíritu Santo se encargue de ministrarnos, ir a nuestros pastores, hermanos, si tenemos alguna duda. ¿Cuántas personas, hermanos, antes, y esto lo mencionaba también cierto hermano una vez que vino a compartir en nuestra congregación, que antes él contaba que yo cuando era nuevo en el camino del Señor, le dice en otras palabras, ¿no?, como que los volvía ahí, era muy intenso con los hermanos, con los diáconos, con los pastores, con los maestros de la palabra, porque tenía muchas inquietudes, porque este hermano tenía hambre de la palabra del Señor y quería conocer más a Dios en profundidad. Y actualmente, lamentablemente, tenemos que decirlo, hay personas que no acuden a los pastores, que no leen la Biblia, que no tienen esa hambre, y en otras palabras, ese amor por la palabra del Señor. Hermanos, como estamos compartiendo, la autoridad suprema descansa en los brazos poderosos del Señor y no en las potencias mundiales, ¿sí? La autoridad, sabemos que las autoridades son puestas por Dios, hermanos, y como estamos compartiendo, bueno, en el devocional, en esta canción que hemos compartido, ¿sí?, Dios tiene toda autoridad. Solo nuestro Dios, hermanos. Él, dice la palabra de Dios, que venció a la muerte y al pecado. Gloria al nombre del Señor. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Hermanos, nada se escapa bajo su dominio, bajo su control y bajo su cuidado. Por eso vamos a pasar otra alabanza, querido amigo, compañero de milicia, Mauro, que también nos habla en cuanto a la palabra del Señor, y luego continuamos con más Evangelio Eterno y vamos también a estar luego leyendo algunos mensajes.
sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra y que el mundo conozca de tu amor. Me gusta esta alabanza, ¿no te gusta a vos, Mauro? Sí, ¿no? ¿La escuchaste por primera vez en nuestra congregación o no? ¿O ya la escuchaste antes? En la vigilia. Claro, en la vigilia. En la vigilia, ahí está. Es verdad, la hemos compartido en una vigilia hablando de ti. Dicho sea de paso que hablando de ti está los miércoles, los viernes y los lunes. Los miércoles de 22 a 24 horas. Mañana viernes de 14 a 17 horas. Y los lunes la vigilia radial de 0 a 3. ¿Sí? Con la ayuda del Señor. Ahí están mis padres, ¿sí? Mis pastores, Omar y Teresa Escobilla. Así que agradecemos al Señor. ¿Leo algunos mensajes? Bueno, a ver. Dale. Leo... No, dale. Ya... Lee tranquilo, amigo. No, dale, va. Dios te bendiga, Dios. No, sí. Bueno, vamos a un corte musical. No. Gracias, amigo, que estás bien. Que estás bien, ¿no? Amén. Gracias a Dios. Igual tengo que ir al médico claramente para chequear qué es lo que tengo. Amén. Pero la verdad estoy bien.
Tengo sospecha de un cuadro gripal o por ahí más o menos, pero la verdad no estoy seguro. Claramente no soy médico y no estudio ese campo, ¿no? Sí. Claramente no puedo decir nada en lo absoluto, pero gloria a Dios que el Señor nos fortalece tanto en los buenos como en los malos momentos, y ese es el gran amor del Señor, en la cual como hoy se está compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Dios te bendiga a vos, hermano, hermana, que estás en sintonía. Dios te bendiga, amigo. Le doy hoy gracias al Señor por poder compartir, ¿no? A pesar que a veces se habla mucho, pero bueno. Y bueno, ¿qué va a ser, viste? Pero eso es increíble, porque cuando uno se pone a hablar del Señor, 5 horas pasan en 5 minutos. Y la verdad, cuando empecé a comprender por qué sucedía eso, solamente el Señor lo hace. Amén. Una vez me pasó hablando hace muchos años con una persona, hablando de Dios, y cuando nos dimos cuenta eran las 3:30 de la mañana. Tremendo. Tremendo. Y eso que yo en ese tiempo tenía la costumbre de acostarme temprano, y no tenía ni sueño ni cansancio. Cuando uno habla verdaderamente de algo muy importante que tiene que haber en nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a fortalecerse. Por eso, hermano, hermana, muchas preocupaciones hay hoy en día, como mencionaba recién Elías, muchas preocupaciones, problemas, circunstancias. Gloria a Dios. Hemos pasado una tormenta en la cual afectó a muchísimas personas, vidas se han perdido, luego por otro lado diferentes situaciones, pero siempre tengamos primeramente al Señor en nuestro corazón. Amén. Porque si no ponemos a Él primero, de nada sirve lo que estamos haciendo. Por eso hoy tanto Elías como yo estamos aquí en este lugar, y vos ahí en sintonía a través de esta radio, a través de las diferentes formas que hay, ¿no? Por eso también te alentamos que te comuniques, a que dejes tu mensaje, tu pedido de oración, si así lo querés, que podemos estar orando juntos. Amén, amigo, es así. No importa lo que estemos pasando, qué bueno que podamos tener esperanza en el Señor, ¿no? Y bueno, como estamos compartiendo, ir a su palabra. El Señor siempre tiene algo para decirnos, siempre lo digo, ¿no? Tiene algo, quiere decirnos algo a nosotros para nuestra vida, ¿no? Y hay una Biblia que tengo yo, incluso, ¿no? Que es una Biblia de estudio, y nos dice, hay preguntas, por ejemplo, ¿sentís que Dios que nadie te ama? Y tiene Juan 3:16 en respuesta, ¿no? ¿Sentís que todo te sale mal? Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? Y así, la palabra de Dios tiene respuesta para todo, como lo dijo cierto escritor, ¿no? Hablando de que el mundo es un enorme signo de ¿cómo sería? ¿Está bien, no? Interrogación. Ahí está, gracias por estar ahí. Pero Dios es la inmensa respuesta, es una inmensa respuesta. La inmensa respuesta, ¿no? Descansa en los brazos del Señor. Él tiene la mayor autoridad, y como estamos compartiendo, amigo, acerca de leer la palabra de Dios y tomar autoridad en eso, ¿no? Lo hemos compartido, hermanos. A veces estamos, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? El tema de las inundaciones, por ahí se te entra el agua, o si estás pasando por un momento difícil en la economía, agarrar y ponerte a cantar al Señor, decirle, Señor, te adoro, gracias, Señor, por lo que estoy pasando, no me importa, porque sé que vos tenés el control de mi vida, ¿no? Eso es tomar autoridad en cuanto a la palabra del Señor, decirle, Señor, gracias, Señor, porque tú estás conmigo, en tanto en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, ¿no? En cada momento, en cada área de nuestras vidas, que podamos ir a su palabra, a sus promesas. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Conviene que me vaya, queridos. No te vayas, Jesús, le decían los discípulos. Conviene que me vaya, si no, no vendría el Consolador, nuestro ayudador, el Paracletos, como dice, ¿no? Nuestro ayudador, nuestro Consolador, el Espíritu Santo, hermanos. Él es quien nos ayuda en cada momento. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, amigo, lo que estabas compartiendo. Y es así, ¿verdad? Y hasta a veces nos olvidamos a quién servimos. Tremendo. En diferentes ocasiones en la Biblia nos cuenta que Jesús estaba con sus discípulos y ellos estaban preocupados por cómo resolver una situación, pero se habían olvidado que Jesús los había llamado a través de milagros, y ellos mismos habían visto milagros. Y cuando sucede una situación, como por ejemplo uno de sus discípulos le preguntaba a Jesús
¿cómo iban a hacer para darle de comer a esa gran multitud si solamente había 3 panes y 2 pececillos, dice la palabra, ¿no? Claro. Si no me equivoco. Y de repente el Señor hizo un milagro. De repente el Señor se glorificó. En muchas ocasiones nos olvidamos a quién servimos, a quién nos humillamos. Hasta a veces uno dice, como dijiste vos, hermano, recién, no, estoy mal, ¿para qué voy a orar? No, me duele todo, no me puedo arrodillar. O no, estoy bien, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Diferentes situaciones en las cuales el enemigo a través de su influencia en nuestra vida, porque el enemigo tiene ese poder de influencia en nuestras vidas, pero qué hermoso es saber que podemos orar para pedirle al Señor de su protección, de su ayuda, de su guía, de ese entendimiento que solamente viene de Él, pero ese entendimiento verdadero. ¿Cómo dice su palabra, hermano? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Amén, gloria a Dios. El enemigo no nos puede influenciar siempre y cuando nosotros estemos en su palabra. ¿Verdad, amén, amigo? Nosotros amén. estemos en el Señor, el enemigo no nos puede derribar, no nos puede. Va a querer venir, sí, pero por eso dice con cuál tomar el escudo de la fe, por ejemplo, decía Pablo, ¿no? Para apagar los dardos del enemigo. Porque decía un hermano, él estudió el enemigo en la mejor escuela de dardo, ¿no? de tiro al blanco, ¿no? Y él te apunta a matar, ¿no? Pero en el Señor podemos resistir en cuanto en nuestra fe, en la armadura, ¿sí? Como siempre, el sábado anterior vino el evangelista Diego, viniste amigo, ¿no? Vinieron a compartir y el hermano oraba y hablaba acerca de la armadura. Siempre que lo escucho, ora, ¿no? Acerca del yelmo, del cinto de la verdad, del apresto del evangelio, del escudo de la fe, de la espada del espíritu. Mirá las armaduras que tenemos, ¿no? De la oración, con cual podemos resistir al enemigo, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, decía Santiago, los hermanos. De la misma manera, nosotros, a través de la palabra de Dios, de la oración, y bueno, especificamos hoy en cuanto a la palabra, de tomar autoridad. Tu palabra dice, Señor, clama lo justo y Jehová oye, por ejemplo, ¿no? Y los libre de todas sus angustias. En cada momento podemos acudir a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, hermana, vos que estás en sintonía, capaz vos que estás escuchando por primera vez esta radio, este programa, recordá que hay alguien que te ama, recordá que hay alguien que te puede hacer libre y encima te quiere ver libre, como Él nos ha hecho libre a cada uno de nosotros, de ese camino de perdición, de ese camino de tortura, de ese camino en la cual solamente lleva a la destrucción. Por eso hoy, como dice la palabra y como compartía acá mi amigo Elías, el Señor se fue para dejar a ese consolador que es nuestra compañía, que es nuestro amigo. Uno puede confiar en las personas, sí, pero hasta en los malos momentos la gente puede fallar en diferentes ocasiones. No estoy diciendo todos los casos, porque he visto casos muy, muy especiales y en especial en el camino del Señor, y gloria a Dios por ello. En muchas ocasiones las personas pueden fallar, pero ¿sabes quién es el único que no falla? El único que siempre está ahí, el único que te está esperando, el único que está esperando esa voz que vos le digas, Señor, vengo a ti, es el Señor. Es Jesús quien dio su vida por cada uno de nosotros. Es así, amigo, realmente. El Señor te está llamando, y qué bueno que puedas acudir a su llamado, qué bueno que puedas acercarte al Señor. Quiero leer un poquito más de esto, luego leemos unos mensajes y seguimos compartiendo. Podemos pasar una alabanza después, pero estábamos compartiendo esto, ¿no? Que vemos, como estábamos mencionando, Ezequiel internaliza. Lo que estamos diciendo en otras palabras, que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser parte de nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene que ser parte de tu vida, la Biblia, un tiempo de lectura, un tiempo de búsqueda del Señor a través de su palabra. Claro que sí, amigo, claro que sí. Y vas a ver los resultados cuando vas a su palabra. Ezequiel internaliza la palabra de Dios hasta que llega a ser parte de su ser. Esta palabra de dolor y pérdida nutre el cuerpo y el alma del profeta. El alma tiene que ver con la voluntad del profeta, nuestras vidas con la voluntad, con el intelecto, el conocimiento, con los sentimientos, con las emociones. Todo esto, ¿no?
Las amargas noticias tienen un sabor sorprendentemente dulce que recuerda la dulzura de la ley. La palabra de Dios es más dulce que la miel, hermanos. Deseable, son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hermanos, en otras palabras, más que cualquier tesoro. Podés tener mucho económicamente, pero el mejor tesoro, el mayor tesoro que tenemos, ¿sí?, es la palabra, la revelación completa y plena de Dios, que es la Escritura, hermanos. Y hacemos bien, como lo decía Pedro, ¿no? Oír y acudir a su palabra, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien, hermanos, cuando vamos a ella realmente y acudimos a ella. Gloria al nombre del Señor. Por eso también mencionábamos a Juan, que la comió también, comió el librito y era dulce en su boca como la miel. Al comer Ezequiel la palabra vislumbramos el propósito de las disciplinas de la vida espiritual, a través de la oración y el estudio, a través de la oración y el servicio. Regularmente digerimos la palabra de Dios hacia el centro de nuestro ser y allí nos alimenta, nos transforma y adquirimos autoridad mediante la palabra que nos rige, y es allí donde nosotros, como ese pedestal que le decía Pablo a Timoteo, como iglesia de Cristo ponemos en alto la máxima autoridad de todo, que es su palabra. Que la palabra de Dios siga alimentando tu ser, hermano, siga transformando y nutriendo tu vida espiritual, ¿sí?, para que luego haya resultados en tu vida, hermanos, en lo externo. Que el Señor siga trabajando en lo interno de tu corazón, de tu ser. Gloria al nombre del Señor. Tenemos unos mensajes, ¿sí?, que vamos a estar compartiendo. Dice, bueno, nuestra hermana Elba González también, bendiciones a Elías y Mauro, dice Gastón Adamo, y nos comparte Génesis 6:5 al 6, que dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al hombre humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dice el 8 también: pero Noé contaba con el favor del Señor. Compartió estos versículos Gastón Adamo. Gracias, hermano, por compartir este mensaje, esta palabra que nos dice no que Dios se arrepintió como en ese arrepentimiento como lo expresamos nosotros, sino que le dolió en su corazón, ¿no? Que ese lamento, ese agarre de cabeza, porque al hombre su corazón siempre fue inclinado hacia el mal. Pero qué bueno que en el plan divino de Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer la propiciación por nuestros pecados. También tenemos otro mensaje que dice: muy pero muy buenas tardes a todos en la sintonía de esta bendecida y poderosa radio. Hermoso programa Evangelio Eterno. Saludos al conductor Elías y a nuestro apreciado y amado operador Mauro Sánchez. Nuestro eterno Dios nos siga ministrando a través de su gloriosa palabra. Ahí manitos arriba, ¿sí?, brazo ahí musculoso. Nos dejan mi mamá, ¿sí?, Teresa de Escubilla, gracias más por estar ahí, del programa Hablando de Ti, que mañana, como compartía el viernes, mañana viernes de 14 a 17, con la ayuda del Señor va a estar también. Vamos a pasar una alabanza, pero leo otros mensajes, Mauro, ¿te parece? Mirá, dice: Dios te bendiga, hermoso programa, saludos y muchas bendiciones para cada vida que está escuchando. Gracias por Mauro, nos deja el pastor, mi papá Omar Escubilla, gracias por estar en la sintonía de paz, que Dios te bendiga, te fortalezca. También dice mi hermano Esteban Escubilla, dice: estamos escuchando con Nuria. Gracias por estar, por tu mensaje. Y bueno, vamos a compartir otra alabanza que nos dice que la palabra de Dios siempre nos sostendrá. Sobre mis heridas,
y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Gloria al nombre del Señor. Continuamos, ¿sí? En medio de las pruebas, las dificultades, la palabra de Dios. ¿Estás pasando por un momento difícil? La palabra de Dios. ¿No sabes qué carrera tomar? La palabra de Dios, la oración. ¿No sabes qué decisión tomar en una decisión importante de cualquier índole en tu vida? Anda a la oración y a la palabra de Dios. El Señor, tené por sentado, por seguro que te va a hablar, hermano querido. Así que bueno, vislumbramos el propósito de la disciplina de la vida espiritual a través de la oración y el estudio, la oración y el servicio. Regularmente digerimos la palabra de Dios hacia el centro de nuestro ser, hermanos. Estamos acá para crecer en la iglesia, estamos acá para realmente ser lumbreras, luminares, como le decía Pablo a los hermanos en el mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no?
La palabra de Dios es nuestra lámpara, hermanos, la luz también. Y por eso tenemos que ser luz en cada momento. Y esto es a través de su palabra, del mensaje, ¿no? Y como estábamos compartiendo, es allí, hermanos, donde nosotros somos ese pedestal que como Iglesia de Cristo pone en alto la máxima autoridad de todo, que es su palabra. A pesar de su contenido, la palabra de Dios tenía un sabor dulce como la miel, ¿sí?, en la boca de Ezequiel. Jeremías comió también la palabra de Dios, como compartíamos en capítulo 15, versículo 16 de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No sé si te pasó a vos, amigo, que estás del otro lado, que comes, que lees la palabra de Dios y el Espíritu Santo te empieza a trabajar, te toca, ¿no? Y podés sentir la presencia de Dios. Y llorás en la presencia de Dios. Y le decís, Señor, gracias. Y sentís una paz que no podés explicar. Hermanos, eso es el Espíritu Santo. Ese es el Señor que está trabajando en tu vida, hermanos, ¿sí? Muchas veces, te puedo asegurar, podemos tal vez pasar por momentos y circunstancias que decir, mirá, son favorables en mi vida tal vez, pero si no estamos en una búsqueda constante, en un contacto, ¿sí?, cercano con la palabra de Dios, realmente puede que nos desviemos, puede que estemos poniendo la mira en otras cosas, ¿sí? La palabra de Dios tiene que ser eso vital, como estábamos compartiendo en el devocional, ¿no? Lo estamos compartiendo acá, ¿no? Eso es, querido amigo, leer la palabra de Dios en momentos buenos y no tan buenos. En las mejores circunstancias y en las noches más oscuras, me puede decir, mirá, estoy pasando por... Ahora estoy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y estoy pasando por un momento difícil. Gloria a Dios también. En cada momento, estando en un peldaño más de santificación, ¿sí? Porque uno, a través de la palabra de Dios, también puede, que es el espejo para nuestra alma, puede verse a través de la palabra de Dios y ver su condición. Estoy como en principio de año, estoy como el año pasado, he crecido, ¿sí? ¿Hay algún don, algún ministerio, algún talento que el Señor ha puesto en mí, que estoy desarrollando cada vez más? ¿Cómo estoy con mi carácter, ¿sí? ¿Estoy realmente rindiendo cuentas delante del Señor? ¿Estoy dando fruto en mi vida? A través de la palabra de Dios podemos ver, hermanos, y escalar y subir peldaños por peldaños, hermanos, porque la santificación presente se trata de una santificación progresiva hasta que Cristo venga, hermanos, y esa santificación futura nos espera, que es la glorificación, que tendremos un nuevo cuerpo, y todo esto es cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, cuando Cristo venga a buscarnos, hermanos. Él viene pronto, por eso estamos compartiendo aún en ese momento, o tal vez hemos pasado por un problema, hermanos, estamos en conflictos, hermanos, hemos pecado, hemos cometido pecado, hermanos, hemos desobedecido a la voz del Señor. Aún ahí el Señor te puede restaurar si realmente te arrepentís de corazón y dejás que la palabra de Dios moldee tu vida, moldee tu carácter, que el Espíritu Santo transforme, ¿sí?, toda tu alma, todo tu ser. De cualquier manera vas a ver la palabra de Dios como autoridad cuando aprendas a tenerla como la necesidad principal para vivir. Hay una necesidad, ¿sí?, y era necesario que Ezequiel, como estamos compartiendo, coma de ese rollo, como lo dice en el versículo 10, y estaba Cristo por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, ¿no? Todas cosas que eran palabra de Dios, estas cosas, y él tuvo que comer, ¿no? De la misma manera, el Señor nos manda a comer la palabra de Dios. Va a ser dulce, hermanos, ¿sí? Y la palabra de Dios no solamente, como estamos compartiendo, nos va a dar autoridad, sino también que nos va a corregir, ¿sí? La palabra, la regla de fe y conducta que es la Biblia, nos va a corregir, hermanos, en cuántas cosas tenemos que cambiar. Vamos a la palabra, el Espíritu Santo nos ministra a través de lo leído, a través de lo escudriñado,
y podemos decirle al Señor, gracias Señor, porque tú me sigues hablando, porque tú me amas y por eso dejaste tu palabra para que a través de tu palabra pueda acercarme a ti, pueda conocerte cada vez más y conocerme, porque no hay manera de conocernos si no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra. Hermanos, el Señor dijo, en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y Él mismo responde, yo Jehová. Él conoce, hermanos, gloria al nombre del Señor. Por eso vas a tener la palabra de Dios como autoridad cuando aprendas a tenerla como la necesidad principal para vivir. Tenemos algo que decir a los demás cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando llevamos una vida de oración y lectura de su palabra, cuando le decimos al Señor que nos llene de su espíritu, ¿sí? Y nos dejamos trabajar por la voluntad perfecta del Señor. Solo crecemos cuando comemos del rollo, como estábamos compartiendo, de la palabra, de la ley de Dios, cuando esa miel indescriptible es nuestra metamorfosis, cuando Pablo a los Romanos en el capítulo 12 les mencionaba, ¿no? Versículo 2, sino transformaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Que es buena, es agradable y perfecta, ¿no? Para que comprobéis, ¿sí? Esta metamorfosis que tiene que ver, hermanos, a través de las disciplinas espirituales, a través de, como lo dice en el versículo 1, también de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios santo y agradable. Gloria al nombre del Señor. Por eso, como compartíamos, tenemos señaladores, ¿viste? Hay Biblias que tienen este hilo como este cordel, como así decirlo, y también tenemos señaladores de la palabra de Dios. Algo bueno que podemos hacer, como compartía en el devocional, es poder marcar estos textos, tanto el de Jeremías, tanto el de Ezequiel, tanto el de el Salmo 19, ¿sí? Como una consagración para tu estudio y búsqueda de Dios. Y cada vez que veas ese señalador, ¿sí? Puedas ver esa cita bíblica y puedas decirle al Señor que su palabra sea esa delicia para tu alma, para tu vida, ¿no? Que la palabra del Señor pueda guiarte en todo momento, hermanos. Que sea la máxima autoridad que gobierne y dirija tu caminar, y a que puedas decir como aquella canción que he compartido, ¿no? Que tu palabra nos da autoridad y que el Señor en nuestra vida reine para siempre. O como esta canción que quiero compartirte, amigo Mauro, vamos a estar compartiéndola, ¿sí? Y luego vamos a estar orando esta canción que se llama Tus palabras también, y luego oramos y agradecemos al Señor por todo lo que hemos estado compartiendo. Tenía otro versículo, otro pasaje para compartir, pero bueno, el Señor lo preparó de esta manera, ¿sí? Y gracias al Señor, y vamos a seguir compartiendo más palabra de Dios los próximos programas. Pero bueno, amigo, vamos a pasar esta alabanza y luego estaremos orando y dándole gracias al Señor. Ves que mi alma no se detiene, busca tu rostro, quiero más de ti, tus brazos hacia mí extiende, te necesito, atráeme a ti, solo en ti el alivio, en tus palabras me das descanso, mi esperanza, mi fuerza y castillo, mi ser amparo.
llenas mi existir. Decirte a los ojos te amo, me has cautivado. Pertenezco a ti, solo en ti el alivio. En tus palabras me das descanso, mi esperanza, mi fuerza y castillo, mi ser ampara tu mirada. Tus palabras, solo en ti el alivio. En tus palabras me das descanso, mi esperanza, mi fuerza y castillo, mi ser ampara tu mirada. Tus palabras, tu mirada, tus palabras, tu mirada, tus palabras. Solo tus palabras, Dios. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por este momento, Señor, que pudimos compartir tu palabra. Señor, te damos gracias por cada hermano y hermana, Señor, que se estuvieron comunicando. Señor, oramos por la radio, Señor, para que puedan arreglar, Señor, la antena, Señor, para que pueda volver a salir en el dial los equipos, Señor. Pero mientras tanto, por estos medios que hemos estado mencionando, gracias, Señor, porque podemos compartir tu bendita y gloriosa palabra, Señor, que como le has compartido, Señor, a Ezequiel, que podamos comer de este rollo, de esta porción todos los días, Padre Santo, de tu palabra viva y eficaz, Señor, porque tiene poder. Hay poder en tu palabra. Hay poder en tu palabra, Señor, y tomamos autoridad por medio de lo que está escrito, Señor. Por eso, Señor, que cada momento que en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, amar cada día más, enamorarnos cada día más de tu porción, Señor, de tu palabra, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Oramos por Norma Zarza, oramos, Señor, por Padre Santo, por cada petición, por cada necesidad, Señor, por cada hermano y hermana que se estuvieron comunicando, Señor, por las vidas, Señor, por las necesidades, Señor, las vidas afectadas por las inundaciones, las personas, Señor, afectadas por la inseguridad. Cuánta gente, Señor, que no te conoce, cuántas personas que están pasando por momentos difíciles, Señor. Padre Santo, acudimos a tu palabra, porque sabemos que tu palabra, como hemos compartido esa alabanza, nos sostiene, Señor. Padre Santo, qué alivio, Señor, Padre Santo, cuando leemos tu palabra, qué alivio encontramos en tu porción,
devoción, en el testimonio vivo tuyo, Señor. Padre Santo, en tus poderosos hechos, en tus proezas, Señor, en tus promesas, Señor. Padre Santo, que consuela nuestra vida. Padre Santo, que son nuestros mejores consejeros. Por eso en esta tarde te alabamos y te damos gracias porque podemos hablar, Señor, tu palabra, porque hasta aquí nos has ayudado. Te doy gracias por la vida de mi amigo, Señor, por su salud. Padre Santo, llévase todo estado gripal. Toca, Señor, la vida de mi amigo Mauro. Señor, te agradezco por su vida, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de cada hermano y hermana que están pasando por momentos adversos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amigo, gracias a cada hermano y hermana que está en la sintonía. Nos quedan unos 3 minutos. Y dejarle este mensaje, bueno, también se comunicó mi cuñada Nuria Zarza, gracias por tu mensaje que dice: hermosa la enseñanza de la palabra de Dios, me quedé con ganas de seguir escuchando. Bendiciones. Gracias, gracias por estar y por tu mensaje. Con ayuda del Señor, tal vez continuemos compartiendo más acerca de la palabra de Dios, de la autoridad de Cristo, como mencionábamos, como al principio, al comienzo del devocional. También tenemos otro mensaje que dice Daniel Lizaniuk: un gran abrazo y bendiciones. Gracias, pastor, por tu mensaje y por estar escuchando. Gracias, pastor, que Dios te siga usando y bendiciendo en cada área de tu vida. Y también, dejarles esta invitación también con la ayuda del Señor. El día sábado también tenemos reuniones. En mi congregación pertenezco al Ministerio de lo Incomparable en la calle Los Jazmines 565, entre Magnolias y Gladiolos. Este es un barrio que las calles son nombres de flores, ¿sí? El barrio Jardín 22 de enero de la localidad de Ciudad Evita. Tenemos reuniones los martes y los sábados a las 20 horas, ¿sí? Y también, mañana viernes puedes escuchar el programa del Ministerio de lo Incomparable que se llama Hablando de Ti, de 14 a 17 horas, y a partir de las 19 horas también en nuestra congregación tenemos reunión de adolescentes. Y el sábado, la trasnoche, luego de la reunión de 20 a 22 aproximadamente, a partir de las 11:30 de la noche también tenemos el culto evangelístico, una trasnoche evangelística en la vereda de nuestra congregación, donde estaremos también compartiendo, ¿sí? Esperemos que el clima esté mejor, para poder compartir la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. El jueves que viene, con la ayuda del Señor, una invitada que ya vino, va a venir a compartir nuevamente el programa. ¿Sí? Se trata de Natalia, que va a estar con la ayuda del Señor compartiendo el programa con nosotros en vivo. Y también dejarle este mensaje, este texto para terminar, y que el Señor lo siga bendiciendo. Dice el Salmo 119, versículo 15 y 16: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Que en este día y en cada momento de tu vida nunca te olvides de meditar, de considerar, de regocijarte y por sobre todas las cosas de no olvidarte de las palabras del Señor. Que Dios te bendiga. Tu palabra siempre eterna es.